Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. A los señores periodistas que nos siguen durante todo el año. Nuestro agradecimiento también a los sponsors y patrocinantes por estar también presentes en esta categoría, porque los sponsors son parte importante de nuestra columna vertebral de la institución. Así que también a ellos muchísimas gracias, al señor Godoy, a la señora Laura, por acompañarnos en esta mesa. Estamos llegando al final de este nuevo campeonato de turismo de carretera y TC Pista. Estamos terminando un año con tranquilidad, un año donde todos han demostrado su capacidad y la institución ha puesto en marcha un campeonato donde todos han podido demostrar la capacidad que tiene cada uno de los equipos y pilotos. Nuestro agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes nuevamente. Y bueno, la palabra más importante seguramente que quieren hablar los periodistas es con los pilotos. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Y si yo no me equivoco, son 77 años del turismo de carretera y se juega la 7ª Copa de Oro. Entonces hoy venía en el auto de Concepción del Uruguay de mi pueblo y tomaba nota de detalles como este, ¿no? Para los que son cabuleros, el 777 es lo que aquí se da como pura coincidencia y quizás como única vez en la historia, ¿no? Yo diría que se cumple una vez más lo que se propuso cuando nace esta Copa de Oro, que era llegar a la última carrera para definir el campeonato. Y así ha sucedido en las 6 anteriores y, como decía recién, se cumple en esta también ese objetivo. Yo entré a Wikipedia para tener en cuenta estas cuestiones, para analizar esto que sucede en estos días y hasta el domingo. Y allí está en la página precisamente esto que yo le estoy diciendo. Digamos, no es ninguna novedad, todos lo sabemos, pero está bueno que los objetivos se cumplan. Cuando nace la Copa de Oro es precisamente por las grandes diferencias que existieron el último año antes de que comenzara en el puntaje. Y se da desde ese momento en adelante una paridad interesantísima y nadie puede decir con seguridad que las cartas están echadas. La otra cuestión que me interesa destacar, y lo decía el presidente, yo lo he dicho en más de una oportunidad y lo quiero decir, es la excelencia conductiva que tienen los pilotos del turismo de carretera. Porque la verdad que uno cada vez se impresiona más y mejor de cómo se corren carreras con alta competitividad y sin inconvenientes importantes. Ojalá la última carrera sea igual, pero yo creo que los pilotos argentinos, con lo que demuestran y corriendo casi todos los fines de semana, como en muchos casos, una excelencia conductiva que desde nuestro punto de vista como sponsor debemos aplaudir. Y por último, el agradecimiento a los dirigentes de la ACTC que han confiado una vez más en nosotros para que estemos sponsoreando este más importante campeonato argentino de automovilismo, y también a los ejecutivos de la CTC, que son las personas que están todos los días al pie del cañón cuando nosotros necesitamos algo para resolver los problemas en cada carrera, y a todo el personal de la CTC, porque la verdad no solamente nunca tuvimos ningún inconveniente en la dirección, sino con todos los trabajadores de esta organización tan importante que tiene el país. A los pilotos,
porque por eso que decía recién y porque nos muestran, nos permiten exhibirnos como sponsor precisamente. Es un lujo estar sponsoreando en esta categoría. Y en particular a los comunicadores, a todas las personas que están en la prensa, desde nuestra empresa, modesta empresa del interior de la Argentina, de un modesto lugar del interior, pero que sentimos mucho orgullo porque decimos que ahí nació la Constitución Nacional y la Organización Nacional. El agradecimiento por el respeto que nos tratan, que si bien es recíproco, pero bueno, nosotros creemos que la voz del comunicador, la opinión del comunicador es tremendamente trascendente en cualquier sociedad. Es la sociedad de las comunicaciones la que está viviendo el mundo de hoy, y por eso le trajimos un obsequio que después las chicas que tienen los atuendos con el nombre de Río Uruguay Seguro les entregarán. Es un lindo regalo, yo les aseguro que les va a gustar mucho y que además es sustentable, es decir, es amigable con el medio ambiente, porque es lo que nosotros hacemos como empresa, que es con mucha responsabilidad social defender el medio ambiente. Y por último, entonces ultísimo, el deseo, porque ya no vamos a tener más oportunidad de hablar ante ustedes, el deseo de un buen final de año, aparte de un buen final de campeonato, de un buen final de año, que levanten las copas con sus familias y que tengan un año 2015 donde yo voy a decir una cosa que repetía los otros días en la fiesta de Río Uruguay, ¿no? Siempre se dice de manera común que sea feliz el año, y la verdad que nunca se pasa todo el año feliz ninguna persona, eso no existe. Entonces lo que yo deseo es que todos los días tengamos un momento de felicidad cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, lo mío va a ser muy breve. Agradecer estos más de... Ya acá nos falta poquito para los 20 años que trasladamos a la CTC. Creo que como empresa, acompañando en los traslados, nos sentimos muy orgullosos de los crecimientos de la categoría. El TC es familia, apuntamos a nuestro público, que es la familia que viaja en nuestros ómnibus, y nos sentimos muy identificados con todo el público TCista, pilotos, la gran familia de las ATC. Así que bueno, aprovecho a desearles a todos ustedes un buen cierre de año, un inicio de un año mejor, agradecer a todas las autoridades de la CTC, la comisión directiva, a todo el personal de la CTC por todos estos años y que van a ser muchos más, augurarle a los pilotos una excelente carrera, que nos brinden un espectáculo como siempre estamos acostumbrados a tener, con mucha adrenalina, a los que nos gusta y somos medios fierreros ahí de alma, como es mi caso. Agradecer a Río Uruguay Seguros, que es el segundo año que compartimos juntos, si bien el premio Coronación es Río Uruguay, nuestro pequeño trofeo. Muchas gracias, agradecerles, un orgullo estar junto a ustedes. Y bueno, de responsabilidad social se está hablando mucho, es un concepto nuevo en cuanto a las empresas. Nosotros como empresa cumplimos con muchas cosas de responsabilidad social y felizmente vamos a hacer una el día sábado en conjunto con la CTC a pedido del vicepresidente, que es llevar a los chicos del Garrahan a que puedan conocer la categoría, que puedan estar con los pilotos. Y me puso muy feliz la idea porque desde nuestra empresa hacemos mucho de eso, y la verdad que los chicos puedan ir a conocer este mundo creo que va a ser importantísimo, y nos vamos a llevar todos esas caritas de felicidad desde que se suban a nuestros micros con unos lindos globos, unas lindas cosas, hasta que sean recibidos por las autoridades y por los pilotos. Así que estamos en ese objetivo de responsabilidad social empresaria, en conjunto todas las empresas, Río Uruguay, Plusmar, la CTC por supuesto, y desde nuestra empresa vamos a trabajar mucho en eso en el próximo año. Así que bueno, muchas gracias y lo mejor para los pilotos que nos acompañan.